¿Qué tal, babies? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el curso de cálculo diferencial y el día de hoy me gustaría que viéramos algo que sí es muy importante porque es una pregunta que a todos nos haríamos, al menos creo que, al menos cuando yo llevé el curso de cálculo diferencial fue como de, a ver, ¿y por qué está pasando esto, no? Porque te dicen, cómprate un formulario o sácalo de internet y lo traes engargolado o lo que está indicado. Son un montón de fórmulas. Y tú empiezas a ver, derivada de la constante, derivada de x, derivada. Aquí puse dos ejemplos, ¿no? La derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. También tenemos que la derivada de la variable respecto a la misma variable es 1. Y la derivada de una constante por la variable, como que la constante sale de la derivada, ¿no? Como que no es afectada. Entonces uno diría, bueno, ¿pero por qué sucede esto, no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a calmarnos, ¿no? Tranquilos. Vamos a tratar de explicar brevemente una idea de qué está pasando con la derivada. Inicialmente tengo una función. Esto que está en azul es una función. Vamos a ponerle. Entonces esta gráfica que está en azul, pues se llama f de x, ¿no? Esa es mi función. Y estoy tomando dos valores en el eje x. Estoy tomando x, que obviamente tiene una altura asociada, que está en rosa. Esa altura asociada a x, pues se llama f de x. Después me desplazo una distancia h, esto es importante. Me desplazo una distancia h y obtengo ahora x más h. Cuando yo obtengo x más h, obviamente también habrá una altura asociada a x más h, llamada f de x más h. Si yo uno esos dos puntos, voy a encontrar una línea recta asociada que pasa por esos dos puntos. Esta línea recta se llama secante. Esa línea recta llamada secante, lo que me está representando, pues, entre otras cosas, está uniendo dos puntos y a la secante yo le puedo asociar una pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Voy a calcular la diferencia de alturas entre la diferencia de bases, digamos. ¿Cuáles son las alturas? Y2 sería la altura de aquí, Y1 sería esto. Obviamente Y2 estaría asociado a X2 y Y1 a X1. Aquí está sustituido. Y2 era f de x más h, Y1 es f de x, X2 es x más h y X1 simplemente es x. Veamos lo que va a pasar. Recordemos, estamos calculando la pendiente de la secante. La pendiente de la secante. Recordemos, esto es Y2, esto es Y1, esto de aquí es X2 y esto es X1. En el numerador ya no se puede hacer nada, lo voy a dejar exactamente igual. Pero si ustedes observan en el denominador, voy a tener que esta X se va a cancelar con esta X. Y nada más me queda H. Bueno, entonces nada más me queda H. ¿Y ahora qué procede? ¿Qué sigue? Nota, si hacemos que H sea tan pequeña como nosotros querramos, lo que voy a lograr es que esa secante se convierta en tangente. ¿Qué significa que H sea tan pequeña como nosotros querramos? Vamos a regresarnos tantito al dibujo. ¿Qué pasa si en vez de que esta distancia sea h, hago una distancia muy pequeñita? No sé si ustedes observen. Obviamente tendrá una altura asociada, pero más pequeña. Más pequeña. Y si yo hago que h sea tan pequeña como yo quiera, lo que voy a convertir es que mi secante poco a poco se empiece a convertir en una línea, en una recta tangente a esta función, a esta curva. Eso es lo que estamos buscando, porque vamos a entender a la derivada. Ojo, no está escrito, no lo voy a escribir. Ok, vamos a entender a la derivada como la pendiente de la recta tangente
que pasa por un punto en la curva que representa a la función. Eso, ahí está la derivada. Pueden pausar, pueden regresar el video, pueden escucharlo, pero vamos a seguir. Entonces, esto, que h tienda a 0, realmente es lo que me está diciendo. Quiero que h sea tan pequeña como yo quiera. Tan pequeña, pero no 0. Recordemos que el límite justamente establece eso, ¿verdad? Me puedo acercar muchísimo, pero no puedo hacer ese valor. Eso es importante. H no va a ser 0. Va a ser un valor muy pequeño, pero distinto de 0. Recordemos esto, ¿eh? Recordemos que h va a ser un valor muy pequeño, pero distinto de 0. Aquí hay dos formas en la notación. F' de x se entendería como la primera derivada de la función respecto a x, o simplemente la derivada respecto a x de la función. Aquí tal vez yo hice un abuso de notación. En realidad, lo más conveniente, tal vez, sería escribirlo así. Pero lo corregimos, no pasa nada. Sería escribirlo de esta forma. F de x. Y recordemos que estamos calculando el límite de una pendiente. Y2 menos y1, aquí ya había simplificado, ¿verdad? Las x se habían cancelado. Y simplemente estoy diciendo, quiero que esta pendiente esté trabajando cuando el valor de h, cuando el valor horizontal sea, cuando el valor en el eje x sea muy pequeño, cuando este valor esté muy cerquita, esté aquí. Y a este límite es a lo que lo que nosotros le vamos a decir definición de derivada de una función, o la derivada de una función en un punto específico. A ver, ahora sí, ya con esto podríamos explicar qué sucede acá. Empecemos con la función constante. Tenemos a la función constante, f de x igual a k, es una constante, no cambia. ¿Qué significa la función constante? F evaluada en 0 me va a dar k, f evaluada en un quinto me va a dar k. En menos 0.2 siempre me va a dar el mismo valor, k, la función constante. F evaluada en x más h también me va a dar k. Entonces vamos a calcular la derivada de una constante bajo la definición de derivada. Bueno, f de x más h menos f de x, esto hay que aprendérnoslo. ¿Qué pasa cuando yo sustituye? F de x más h es k, aquí está, f de x más h es k. ¿Pero qué creen? F de x también es k. Entonces me queda k menos k sobre h. Aquí también otro abuso tal vez de notación. Tal vez lo más conveniente sería poner, no se preocupen, lo pongo. Sería poner otra vez, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Aquí hay que tener cuidado. Dijimos que h es muy cercano, pero no es 0. Y 0 sobre cualquier cosa es 0. Entonces, ¿a qué podemos llegar con esto? Ah, bueno, mi conclusión, por lo tanto, la derivada respecto a x de la constante es igual a 0. Obviamente para todo valor k constante, ¿no? O sea, vamos a ponerle aquí, para todo k constante. Igual y no es necesario incluso, pero vamos a dejarlo así. Entonces ya tenemos una fórmula, ya vieron que ya tenemos una fórmula de derivación. Para cualquier constante va a suceder eso. No importa si k es mayor que 0, menor que 0, racional o irracional. Siempre que sea una función constante, su derivada es 0. Vamos a hacer otro. ¿Qué les parece si ahora lo hacemos con la función identidad? La función identidad es f de x igual a x misma. ¿Esto qué significa? Bueno, que si yo tengo f de otra cosa, por ejemplo, f de a, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver a. Yo tengo f de carita feliz, ¿qué me va a devolver? Pues me va a devolver carita feliz. Es una función, le llaman función identidad.
Y si yo le doy más valores, f de 1 más 2, digamos, pues me va a dar 1 más 2. ¿Ya vieron lo que está pasando? Esa función funciona de esa manera. En particular, si yo tuviese f de x más h, me va a devolver x más h. Importante, ¿no? Vamos a ver qué pasa entonces con la derivada respecto a x de la función identidad. Bueno, pues recordemos, por definición es un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ojo, f de x más h, ¿a cuánto equivalía? Límite cuando h tiende a 0. Esto va, f de x más h da como resultado x más h, menos f de x da como resultado x entre h. ¿Hay cosas que se puedan cancelar? Sí, hay cosas que se puedan cancelar. Esta x y esta x. ¿Qué nos queda? Vean qué elegancia. Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Y obviamente h sobre h es 1, ¿verdad? Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 1. Y el límite de una constante, no importa a qué tienda la variable, simplemente es 1. Entonces, con esto yo voy a decir, por lo tanto, la derivada respecto a x de x es igual a 1. Excelente, muy bien. Recuerden que ustedes pueden hacer todo lo que se propongan, pueden cumplir sus sueños, sus metas. Es cuestión de que trabajen. Por este video es todo. Vamos a seguir viendo ejemplos sobre esto. Ya se vienen las derivadas, así que mucho ánimo, hay que echarle ganas, está bien padre esto. Y pues échenme la mano también, creo que les puede servir a ustedes y a sus compañeros. Suscríbanse, denle like, no pasa nada, no les cuesta nada. Ahí déjenme un comentario, saludan al Hombre Araña. Y pues díganme de qué otros temas les gustaría que haga los videos, de qué otra materia les gustaría que estemos trabajando. Bye, cuídense mucho.